Continuamos en nuestro último encuentro sobre los profetas, en este lindo día de San Jerónimo, patrono de los biblistas. Y para concluir vamos a hablar, que ya introdujimos el tema una vez, de la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Entonces vamos a cerrar con este tema y vamos a vincularlo también a los profetas. Habíamos visto el número 73 de la Verbum Domini, que lo vamos a volver a leer, que dice así: el sínodo, porque este documento se hizo después de un sínodo de obispos, ¿no? Lo hizo Benedicto XVI. El sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica, no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral. No se trata, pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. Así, puesto que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina. Por tanto, exhorto a los pastores y fieles a tener en cuenta la importancia de esta animación. Será también el mejor modo para afrontar algunos problemas pastorales puestos de relieve durante la Asamblea Sinodal y vinculados, por ejemplo, a la proliferación de sectas que difunden una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. Allí donde no se forma a los fieles en un conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia, en el marco de su tradición viva, se deja hecho un vacío pastoral, en el que realidades como las sectas pueden encontrar terreno donde echar raíces. Por eso es también necesario dotar de una preparación adecuada a los sacerdotes y laicos para que puedan instruir al pueblo de Dios en el conocimiento auténtico de las Escrituras. Además, como se ha subrayado durante los trabajos sinodales, conviene que en la actividad pastoral se favorezca también la difusión de pequeñas comunidades formadas por familias o radicadas en las parroquias o vinculadas a diversos movimientos eclesiales y nuevas comunidades, en las cuales se promueva la formación, la oración y el conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia. Bueno, este es el texto de Verbum Domini. La animación bíblica de la pastoral, entonces, como decíamos, se propone ser escuela de interpretación, porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios escrita, ¿no? Habíamos hablado de la escuela de interpretación y en estas breves lecciones habíamos visto cómo interpretar la Biblia, como Dei Verbum 12 nos enseña a interpretar la Biblia según sus elementos históricos, sus elementos literarios, sus elementos teológicos. La animación bíblica de la pastoral también se propone ser escuela de comunión y oración, porque la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, entonces cada vez que uno la lee, la palabra de Dios, o lee los textos, siempre Dios está presente. En tanto y en cuanto uno crea, tenga fe en eso que está leyendo, realmente está presente Dios. O sea, es una certeza que cuando uno lee la Biblia, lee la Sagrada Escritura, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Y esa escuela de evangelización inculturada, es decir, la pastoral bíblica o la animación bíblica de la pastoral también nos enseña a llevar la palabra de Dios, o sea, anunciar a Cristo vida nueva para todos, dentro de la misma cultura. A continuación vamos a ampliar estas tres escuelas. Lo voy a hacer a partir de este libro. ¿Me quedo acá? ¿Está bien? ¿O que me acerco más a la cámara? Sí, mejor que eso. Del secretario del CELAM, que es Santiago Monseñor, obispo de Chile, Silva Retamales, que él presenta estos cuadros.
La animación bíblica de la pastoral es entonces escuela de interpretación, educa para comprender el sentido original de los textos, ¿no? Y como escuela de interpretación, él va proponiendo algunas cuestiones concretas de cómo se puede hacer esto de la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Promoción de buenas y baratas traducciones con notas y comentarios, cursos para aprender sencillos métodos de exégesis en busca del sentido literal o clave de lectura de los textos. Esto, quiero hacer una aclaración, cuando dice el sentido literal, no está hablando de la lectura literalista, ¿no? La lectura literalista es una lectura fundamentalista, es decir, es interpretar que si leemos el Evangelio de Mateo, que dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, deberíamos todos andar mancos, como decíamos. O sea, esa es una lectura literalista, lo que llamamos al pie de la letra. La lectura literal es esa lectura que no hace decir al texto algo que no dice, es interpretar el verdadero sentido del texto. Esta forma de llamarlo lectura literal viene de los padres de la Iglesia, ¿no? Es ser fiel a lo que el texto dice e interpretarlo según la intención. La otra forma que decimos de cortarnos las manos si pecamos es la lectura literalista. Después continúa y dice, el ideal es que el sujeto de la interpretación de la Sagrada Escritura sea el pueblo de Dios, no solo los especialistas, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando uno hace cursos de Biblia como este, tiene que tratar de incorporar herramientas que lo ayuden a uno a leer la Biblia, porque uno está con el profesor, con el docente, en un tiempo y después, como siempre digo, está toda la vida con la Biblia solo. Entonces, no tiene que depender de alguien que interprete la Biblia por uno, sino que uno tiene que animarse e ir adquiriendo algunas herramientas que lo ayuden a uno a interpretar solo cuando reza en su casa o en su comunidad. Sencilla bibliografía bíblica que ayude al trabajo pastoral, indicando la utilidad de la obra que se recomienda. Hoy en día, en Argentina tenemos, bueno, y en español, en Latinoamérica, digamos en general, gracias a Dios tenemos muchos libros o comentarios, manuales de fácil acceso que son muy buenos, hechos por eruditos, pero accesibles para todos. O sea, no es necesario traer libros de España para leer. Tenemos muchas editoriales, como Editorial San Pablo, Claretiana, Guadalupe, etcétera, que editan libros que son comentarios a los textos, que son, como decía, de fácil acceso y nos ayudan. Subsidios bíblicos que aborden explicaciones de textos y temas bíblicos con interpretaciones actualizadas e interpelantes, el sentido de la palabra para hoy de la historia, recursos como mapas, cronologías del tiempo bíblico, etcétera. Eso también en nuestras plataformas como esta que tenemos en este curso, tenemos un montón de material. Bueno, eso es algo excelente para trabajar con la Biblia, leerla, interpretarla. Plantear la perspectiva pastoral de la Sagrada Escritura en centros teológicos y seminarios diocesanos. La animación bíblica de la pastoral también es escuela de comunión y oración, habíamos dicho, educa para vivir en comunión orante con el misterio trinitario. ¿Y cuáles serían los puntos concretos para que sea escuela de comunión? Clara y adecuada proclamación de la palabra en la liturgia por parte de los lectores, ¿no? Esto es muy importante. Si uno tiene que leer, seguramente todos alguna vez han leído en un ambón, es importante intentar leer antes la lectura, antes de la misa, la celebración, acercarse, leer, tratar de buscar las palabras complicadas, las pausas, levantar la mirada al público. Bueno, todas estas pautas, estas cosas que ayudan a que la gente reciba mejor la palabra, ¿no? Y la comprenda y la escuche. Pautas de interpretación para homilías dominicales y para liturgias sin sacerdotes, ¿no? Tenemos la liturgia con la oración de la iglesia, la liturgia cotidiana que nos ayuda y varios subsidios. Gestos que devuelvan a la Sagrada Escritura su carácter de libro santo. Procesión con la palabra, ambón bien situado y solo para la palabra, proclamación desde una Biblia o un leccionario, ¿no? Desde la hoja del domingo. O sea, esto es importante, ¿no? El ambón es el lugar dedicado a la palabra de Dios. Entonces, es importante no utilizarlo para leer el guión de la misa, por ejemplo, utilizar otro atril.
Y esto de proclamar desde la Biblia también, sobre todo si uno trabaja con niños o con jóvenes, es importante tener esa idea y esa concepción de libro completo, porque la palabra de Dios no es solo un fragmento que se extrae cada domingo o en un encuentro, sino que es toda la Biblia. Entonces siempre leer de ese libro o el leccionario, no de una fotocopia cualquiera, diríamos. La lección divina, la lectura orante y talleres sobre esto es un método muy antiguo de la Iglesia y tan actual que nos ayuda con 4 pasos sencillos como es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, estos 4 momentos de la lección divina básicos que nos ayudan a profundizar y a rezar, ¿no? Siempre uno está buscando con qué rezar o qué le puede ayudar a rezar mejor. Y bueno, la palabra de Dios es el lugar de oración por excelencia, ¿no? Mucho más incluso que el rosario. Uno diría, es muy bueno rezar el rosario, pero el rosario no es la palabra de Dios, la palabra de Dios es el texto bíblico. Entonces, acompañar el rosario con las oraciones de los misterios, ¿no? Con los textos de los misterios. Y animarse a tomar la lectura del día, la lectura del domingo y profundizarla. Celebraciones de las palabras bien hechas y que no aparezcan solo como misas incompletas. Celebraciones de los sacramentos, bautismo, penitencia, matrimonio, con la debida proclamación y predicación de la palabra, esto es importante. O sea, sobre todo estos sacramentos que tienen muchos gestos, por ejemplo el bautismo, el matrimonio, si alguno de ustedes es animador o catequista de estos sacramentos, no poner solamente el acento en los signos, como puede ser el agua, el blanco, el óleo, ¿no? La vela, y dejar de lado la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es el centro, lo demás precisamente son signos de esa presencia de Dios. Lo mismo el matrimonio, ¿no? Buscar las lecturas junto con los novios para que se profundice y se concientice esa palabra cuando sea el momento de la celebración. Por último, subsidios operativos y contextualizados de espiritualidad bíblica para lectura, oración y temas de comunidades de vida cristiana y círculos bíblicos. Y acá yo diría, parafraseando a Verbum Domini que dice pastoral bíblica y animación bíblica de la pastoral, yo diría espiritualidad bíblica o toda espiritualidad tiene que tener el centro en la Biblia. O sea, no como hacer una espiritualidad aparte, como diferentes tipos de espiritualidades y aparte la espiritualidad bíblica, sino que al igual que la animación bíblica de la pastoral, todas las espiritualidades tienen que ser bíblicas, porque la palabra de Dios está en la Sagrada Escritura, no en el escrito del santo, del fundador de la congregación o en otros libros, ¿no? De espiritualidad, sino en la palabra de Dios. Entonces, cualquier vida del espíritu, vida de oración que hagamos, siempre tiene que tener la palabra de Dios como centro. Y finalmente, escuela de evangelización enculturada, educa para la conversión y el anuncio transformador de la sociedad. Conocimiento y práctica del arquetipo del evangelizador según la Sagrada Escritura, presente en los encuentros de Jesús con los diferentes personajes, o sea, si alguno de ustedes es evangelizador, misionero, seguro la mayoría, por eso hacen el curso de animadores bíblicos. Bueno, ver y profundizar estos encuentros que tiene Jesús personales con algunos personajes como la samaritana, Zaqueo, Nicodemo, ¿no? Y ver cómo debería ser ese seguidor y ese evangelizador. Pequeñas comunidades eclesiales insertas en su realidad, cuyo eje estructurador y dinamizador sea la palabra de Dios, fuente de fraternidad, discernimiento y compromiso evangelizador. Lección divina de carácter comunitario al iniciar toda actividad pastoral. Esto también es muy importante, no solamente rezar con la palabra de Dios solos, sino también en su comunidad, que no tiene que ser un encuentro de 2 horas, puede ser un encuentro de media hora, una oración de media hora, pero que en esa oración el centro esté en la palabra de Dios, que se lea la palabra de Dios, que se medite y que se comparta en la comunidad. Se puede tomar en la lectura del día o se puede ir haciendo una lectura sistemática de algún evangelio, o se pueden tomar temas vinculados con la comunidad, con lo que está viviendo la comunidad en ese momento, se pueden tomar esos temas específicos.
Eslogan y textos bíblicos en santuarios y celebraciones de religiosidad popular. Equipo nacional de pastoralistas y biblistas que ofrezcan subsidios pedagógicos en relación con los tiempos litúrgicos, los énfasis pastorales de la Iglesia y los nuevos problemas de los cristianos en la sociedad posmoderna. Acá en Argentina el equipo del CELAM, de la animación bíblica y la pastoral, tiene unos subsidios que se pueden conseguir. Uso frecuente y adecuado de la Biblia en la catequesis, que enseñe y practique la lectura orante de la Biblia. La Biblia era el manual de catequesis de los primeros cristianos. No tener miedo de utilizar la Biblia con los niños. Claramente uno tiene que elegir los textos, ¿no? Va a leer textos muy complejos, pero también los niños pueden hacer lectura orante de la palabra de Dios. Todo esto también lo hicieron los profetas. Hablamos de la animación bíblica de la pastoral como escuela de interpretación. Bueno, habíamos visto que nosotros también podemos ser profetas hoy, podemos sentir el llamado al carisma profético. Bueno, el profeta también interpreta la palabra de Dios y la transmite al pueblo. O sea que ya está haciendo una interpretación. Y tenemos, por ejemplo, el texto de Amós 3:8 que dice: ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? O sea, si uno tiene una experiencia de Dios, nos habla de alguna manera Dios, que tenemos que interpretar qué es lo que nos está queriendo decir y lo queremos transmitir. Bueno, lo mismo hacían los profetas. Jeremías: sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y estaré a salvo, porque tú eres mi alabanza. Mira cómo me dicen: ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla. Pero yo no te instigué a mandar una desgracia, ni he deseado el día irreparable. Tú lo sabes. Lo que salía de mi boca está patente delante de tu rostro. No seas para mí un motivo de terror, tú mi refugio en el día de la desgracia. O sea, lo que Jeremías transmitía era la palabra de Dios, que él interpretaba, no era su propia palabra. Él no era el centro de la proclamación, sino siempre la palabra de Dios. Y para esto la tenía que interpretar, la tenía que explicar, la tenía que transmitir, comunicar. También, como la animación bíblica de la pastoral es escuela de comunión y oración, los profetas fueron personas con una gran vida espiritual y sobre todo una gran fe y confianza en Dios. Leemos en Habacuc: el que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Vivirá por su fidelidad como fe a Dios, fidelidad a Dios. O sea, personas de gran fidelidad, de gran fe. Tenemos también este texto de Jeremías 31, que dice: llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿No? Entonces, fíjense, esta confianza en Dios, esta comunión entre Dios y el profeta, que el profeta transmite estas palabras tan hermosas, ¿no? Como escribir la ley en el corazón, dentro de uno, no ya en piedra que se puede romper, que es frágil, sin embargo en el corazón es algo que está muy internalizado. O sea, la palabra de Dios bien internalizada, grabada en el corazón para poder transmitirla. Finalmente, la animación bíblica de la pastoral es escuela de evangelización inculturada. Los profetas, a partir de su cultura y realidad, anunciaban y denunciaban. Anunciaban la justicia y denunciaban la injusticia. Esto hicimos mucho hincapié, ¿no? Cómo los profetas sabían leer e interpretar la realidad, conocían, eran hombres con los pies en la tierra, decían, ¿no? Leemos del profeta Miqueas: yo en cambio, gracias al Espíritu del Señor, estoy lleno de fuerza, de justicia y de coraje para denunciar su rebeldía a Jacob y su pecado a Israel. Fíjense lo que se necesita, ¿no? Fuerza, justicia y mucho coraje.
Leemos de Amós, Amós 5, 14, 15. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes como ustedes dicen. Aborrezcan el mal, amen el bien y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José. Entonces, siempre buscando, en medio tal vez de una realidad de dolor, de mal, de sufrimiento, siempre buscando el bien. Entonces vemos cómo los profetas, para sintetizar, también estuvieron en comunión con Dios, interpretaban su palabra y sabían leer la realidad. Bueno, con esto terminamos nuestro curso de profeta, nuestro breve curso de profeta. Les agradezco a todos ustedes su participación y espero que puedan en sus comunidades transmitir sobre todo este amor que tenían los profetas por la palabra de Dios y poniendo siempre a Dios en el centro y no a sí mismos a pesar de los sufrimientos. Así que Dios los bendiga mucho y nos vemos en algún momento. Hasta luego.